Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su video en vivo sobre el método global para aprender a leer. Soy el maestro Andrés Morales y el día de hoy te voy a estar compartiendo algo de conocimiento sobre este método. Método global. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el método global. El nombre es de análisis estructural. De análisis estructural. Este es un método para la adquisición de la lectura y de la escritura. Ahorita voy a tratar de hablar de los principios, de dónde viene, de qué se trata, cuáles son las fases, y si alcanzamos hasta la fase 1, lo voy a tratar de ejemplificar. Si han visto la página, se han dado cuenta que en la página ya hay algunos videos sobre métodos de alfabetización, métodos que tienen que ver con diferentes métodos, pero las actividades, muchas de ellas las estoy promoviendo, son del método global. Este método tiene muchos beneficios cuando el niño aprende a leer y escribir de esta manera, porque está basado en la adquisición del lenguaje de una manera natural. Y ahorita lo voy a ir explicando, pero pues vamos a partir de lo primero. ¿Qué es el método global? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los autores? Y bueno, yo lo hago todo desde un paper, desde un estudio que hizo una maestra. Luego lo voy a compartir también. Si no estás en el canal de difusión, te recomiendo que entres. Ahí voy a compartir la investigación en la cual me baso, porque es la que a mí me gustó. Hay muchos autores, como les digo, hay diferentes formas de manejarlo. Espero que la que yo te explique aquí pues te sirva, ¿no? Te sirva. Vamos a comenzar. ¿Quién creó este método? Yo te voy a hablar pues del autor del que viene en esta lectura, que es Ovid de Crowley. Ovid de Crowley. ¿Quién es Ovid de Crowley? Bueno, ahorita te voy a dar un ejemplo, te voy a explicar. Ovid de Crowley usa este método global, y me estoy basando en unas diapositivas que tengo, ¿no? Por eso es que estoy volteando. Este método pretende basar el aprendizaje en el proceso de globalización, que es un proceso por eso es método global. Método de globalización primordial en la educación infantil, en la cual los intereses y necesidades del niño son vitales. Estos métodos son métodos también conocidos como métodos analíticos. Es importante esta palabra también. Son métodos analíticos o globales y se caracterizan porque desde el primer momento se le presenta al niño o a la niña unidades de significado completo. Entonces, son métodos analíticos que tienen unidades de significado completo. ¿Qué significa esto de unidades de significado completo? Los métodos para adquirir la lectoescritura o la lectura y la escritura pueden ser analíticos o pueden ser sintéticos. Cuando son analíticos, estamos hablando de que se va de lo global, de lo general a lo particular. Y cuando son sintéticos es a la inversa, empiezas de lo pequeño y te vas hacia lo global. Entonces, que sea global y que diga esto, que son unidades de significado completo, significa que el niño cuando aprende, va a aprender con palabras o con oraciones, con algo que realmente tiene un significado completo. A lo mejor se entiende muy obvio esto, ¿no? Pero muchos de los que enseñan a leer, enseñan, por ejemplo, sílabas, pu,
Esto no tiene ningún significado. No hay un significado completo. O eso es en métodos silábicos. En métodos que son fonéticos, por ejemplo, te enseñan sonidos. Te enseñan primero. Entonces, en realidad no tiene ningún significado. En los métodos globales o analíticos enseñan unidades de significado completo. Que eso es muy relevante. Y cuando hablo, es del punto de partida, ¿no? Desde el primer momento, dice. Desde el primer momento, desde el momento 1, se enseña con unidades de significado completo. ¿Bien? Bueno, esta es la primera parte de la introducción. Y aquí pues voy a, en vez de borrar, voy a quitar esto. Como digo, este pizarrón es nuevo, es especialmente para cuando tenga que dar alguna sesión. Vamos a quitarlo bien. No va a ser necesario borrar, porque ya, pero aquí está. Vamos a ver qué tal gente. Me acompañan, me siguen, ¿ok? Bienvenidas, Adri, Marisela Yan, Olivet. Vamos a seguir, ¿no? Voy a volver a poner el título. Se llama método global, decía. Anda, ya se siente diferente. Método global de análisis estructural. De análisis estructural. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ¿en qué consiste este método? En aplicar la enseñanza de la lectura y la escritura con el mismo proceso en el que los niños aprenden el lenguaje. El mismo proceso de cuando el niño aprende a hablar. Es como lo explicaba ahorita, cuando le enseñamos a hablar al niño, ¿cuáles son las primeras palabras que dicen los niños cuando aprenden? Bueno, las primeras palabras, ahí les va, ¿no? Puede ser la palabra o los vocablos, ¿no? Pero aquí dicen, los niños primero dicen agua, dicen papá, dicen mamá, dicen tata, dicen nana, no sé qué otras palabras digan. Aquí en México más o menos estas son las primeras palabras que dicen. Y como digo, estas palabras cuando aprenden a hablar son lo que decía ahorita. Todas estas palabras tienen algo en común, son unidades de significado completo. ¿Qué significa agua? Significa pues, que tiene sed el niño, quiere tomar algo. ¿Qué significa papá? Que le está hablando una persona. Papá, mamá, nana, tata. A lo mejor algo de comer, puede decir una palabra que no sea comida o algo, pero que signifique comida, que tiene un significado para el menor. Entonces es el mismo proceso que se sigue. Y bueno, entonces para ello ofrece algunos fundamentos este método. ¿Cuáles son esos fundamentos? Te voy a decir 4. 1. Responde a la psicología sincrética. Sincrética. Ese es uno de ellos, ¿no? Que se inicia con ideas concretas y completas. La lectura que se le da debe de ser ocasional y práctica. Ocasional y práctica. Permite la frecuente repetición. Repetición. Y cuando hablo de repetición, no me estoy refiriendo a las planas, no me estoy refiriendo a estas, vamos a decir, prácticas educativas que pudieran caer en lo tradicional, ¿no? La repetición tiene que ver que las actividades que vamos a hacer en cada una de las fases son repetitivas y se pueden hacer una y otra vez. Y que eso al niño le va a dar un dominio de la lectura, un dominio que le va a dar comprensión de las palabras. Y se hace a través, lo voy a hacer con verde, de juegos. Entonces, ¿qué significa el pensamiento sincrético? Ahorita también lo voy a explicar.
Por ahí voy a empezar, pero básicamente estos son algunos de los fundamentos que tiene para aplicar el método global. Si tú eres maestro, bueno, ahorita lo vas a ir viendo cuando llegue a las actividades, me vas a entender un poquito más. Si tú eres papá o mamá y le quieres enseñar a leer a tu niño o a tu niña, bueno, estos son los fundamentos en los que se basa este método. Bien, empezamos entonces con el pensamiento sincrético. ¿Qué es el pensamiento sincrético? Esto tiene que ver con lo que mencionaba ahorita al principio. Vamos a ponerle sincrético para que se vea bien. El niño, a diferencia de los adultos y de los niños más grandes, de los jóvenes, como está en la etapa de maduración y cuando está pequeño, su cerebro tiene un pensamiento sincrético. En la mente todo está relacionado con todo, pero no de acuerdo con los pensamientos del adulto de tiempo, espacio y causa, sino que su pensamiento capta las totalidades antes de los elementos que lo conforman. El pensamiento sincrético capta totalidades. ¿Qué quiere decir esto de totalidades? Quiere decir que el niño cuando ve un objeto, por ejemplo una casa, él piensa en la casa, un lugar donde vive algo. No piensa en los cuartos, no piensa en la cocina, no piensa en las camas, en todo lo que conforma un hogar, sino que él ve los elementos y los conceptos como un todo junto, ¿no? No alcanza a discernir las partes que conforman, ni por qué una casa es una casa y es diferente a otras palabras que puedan significar lo mismo. Eso es el pensamiento sincrético, ¿no? Entonces el niño no ve esta parte de la temporalidad, del espacio, de la causa, esas relaciones que son un poquito más complejas y que se pueden ver en una etapa de operaciones formales, le dicen en lo que viene siendo el desarrollo infantil. El niño pequeño cuando adquiere la lectoescritura, estamos hablando de un niño que tiene más o menos entre 5, vamos a ponerlo de este lado, y 7 años. Es como la edad en la que aprenden a leer y escribir. Hay niños que aprenden antes, hay niños que aprenden después, pero más o menos en esta edad es cuando están en los primeros años de la educación primaria y se les enseña a leer y escribir y todavía están aquí, en un pensamiento sincrético. Entonces, el niño, al tener un pensamiento sincrético, percibe antes y mejor las diferencias que las semejanzas. Percibe antes y con mayor facilidad los colores, por ejemplo, que las formas. Si tú pones un experimento con el niño y le haces ver la diferencia entre figuras, por ejemplo, que son triángulo, rombo y demás, el niño te las va a diferenciar más fácil por color que por la forma que tiene, ¿no? Eso es lo que dice este papel. Y aquí voy a hacer una crítica a uno de los métodos que hay, que no es global. Voy a hacer la crítica no significando que está mal utilizarlo, sino para que se entienda la diferencia, ¿no? Por ejemplo, voy a poner 2 frases aquí, en ejemplo, ¿no? Ejemplo. Tenemos 2 frases. Aquí. Mi papá come. Mi papá come. Esa es la primera frase. Y la segunda sería mi niño monono. Con lo que les estoy diciendo ahorita, me gustaría que me digan cuál frase puede ser más fácil para el niño entender. ¿Sí? Una frase que dice mi papá come o la de mi niño monono. Cuando hago referencia que va a ser
crítica a uno de los métodos es al método fonético. Al método fonético que regularmente utiliza este tipo de palabras donde es enseñar mame, mi, mu o silábico para diferenciar las sílabas. Mi, ni, no, mo, no. ¿Sí? Si yo hiciera una comparativa con los colores aquí, me daría cuenta que aquí está, por ejemplo, 2 veces mi, 2 veces no, y la muchas veces junto con la i y con la o. Mientras que acá la conjugación o la formación de sílabas y de palabras es más diversa. Y como es más diversa en los métodos globales, yo aquí haría un ejercicio como preguntar las palabras. Vamos a leer, niños. Mi papá come. ¿Dónde dice come? Aquí dice come. Sí, no, bueno, come. ¿Dónde dice papá? ¿Dónde dice mi? Este tipo de ejercicios le ayudan al niño a identificar palabras, y cuando ve las palabras, ve ideas, ve conceptos, ve totalidades. Aquí está la clave. Totalidades en las palabras. Bueno, vamos a seguir. Entonces, hay otro factor muy importante cuando se adquiere la lectoescritura y que aquí también se maneja. ¿Sí? Y lo voy a poner aquí también. Es el pensamiento simple. Y es la motivación. Motivación. Para aprender a leer o para aprender cualquier cosa, tiene que darse 2 cosas. Uno, puede ser la necesidad de que lo necesite aprender, y la otra es la motivación, que lo quieras aprender. Cualquiera de esos 2 caminos pues va a resultar bien para que el niño o la persona aprenda. Entonces, cuando se siente motivado por una viva curiosidad o interés visual, es capaz de buscar por sí solo antes de pedir ayuda para descomponer el todo. ¿Sí? Todo niño es intuitivo. El niño, vamos a ponerlo aquí, el niño en sí. Todavía los niños pequeños son más intuitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que se interesan fácilmente. Se interesan fácilmente en lo novedoso. ¿Por qué? Porque para ellos, como tienen poca experiencia, todo les parece nuevo. Cuando tienen contacto con la lectoescritura, puede ser que les llame mucho la atención, que quieran aprender. Y si no, es fácil poder motivarlos a que lo hagan si lo haces, como decimos, de una manera lúdica y entendiendo sus procesos, ¿no? Es capaz de buscar por sí solo. Todo niño es intuitivo. En edad de 5 y 6 años percibe de una forma global. Por eso percibe, primero decía, las diferencias que las semejanzas. Y aquí voy a poner otro ejemplo. Y a ver si me ayudan ahora sí, para ir avanzando los que están viendo. Tenemos 2 palabras que vamos a poner aquí, igual. Gato y perro. En la primera oración, haciendo mención a 2 animales conocidos. Y mano y mono. Si se fijan, una vez más, aquí, en el segundo ejemplo, tenemos repetición de sílabas, como queremos forzar a que se graben la sílaba o los fonemas, la m, la n. El niño va a percibir mejor esto. Gato. Y se va a imaginar el gato. ¿Cuántos gatos conoce? Pues conozco al gato Tom, conozco al gato Fabricio, es un gato de la familia, ¿no? Y perros, igual. Yo tengo un perro. Y le va a poner, va a ver la palabra y va a haber una imagen, va a haber una totalidad. Nuevamente, ¿no?
Bueno, entonces este método tiene 4 fases. Esto que acabo de mencionar son como los principios y los fundamentos. Prácticamente es ideas globales, partir de lo general. No significa que en algún momento no vas a analizar lo que es la sílaba, lo que es la letra en sí, el sonido. O sea, eso probablemente vas a llegar allá, pero no es en las primeras fases. Eso es lo que hace la diferencia. No es en las primeras fases. Tiene 4 fases y las primeras fases se basan en esto, en la globalidad. Y son métodos analíticos, en ver totalidades, en el pensamiento sincrético, en analizar oraciones, en hacer juegos con palabras de uso común. Todo así. Esas son las primeras fases. Y ahorita voy a explicar algunas de las actividades que se pueden hacer en esta primera fase, ¿no? Primero te voy a decir cuáles son las fases, ¿no? Para que sepas. Primera fase. Comprensión. Segunda fase. Imitación. Tercera fase. Elaboración. Y cuarta fase, producción. Esas son las 4 fases que tiene el método global desde lo que estamos analizando este paper, le digo, de la doctora María, no me acuerdo del apellido, no se lo puede ver, y que se basa en Ovid de Crowley, ¿sí? Entonces, comprensión, imitación, elaboración y producción. Hoy vamos a terminar aquí con comprensión y luego en otro en vivo que hagamos vamos a seguirle con imitación, elaboración y producción para terminar. Pero ahorita nada más vamos a ver comprensión. ¿Qué vamos a ver de comprensión? ¿De qué se trata esta fase? ¿Y qué actividades se pueden hacer? En el canal ya han estado saliendo algunos videos y unas de esas actividades caben aquí, caben en comprensión y caben en este método. Bien, en la fase de comprensión se deben presentar a los alumnos diversas palabras y oraciones que hacen referencia a los elementos que rodean y forman parte de su entorno y rutinas diarias. Esta etapa es imprescindible para que los niños tomen un primer contacto con el lenguaje escrito y conseguir captar su interés por conocer el significado de dichas palabras. Y de este modo, motivarlos, decíamos ahorita, motivarlos en el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, en la fase de comprensión se busca el acercamiento, lo voy a poner aquí, del niño con las palabras, para ponerle aquí. ¿Qué tengo que considerar para ese acercamiento? Decía ahorita, motivación, tengo que motivarlo. Tengo que decirle, tengo que tomar en cuenta, le voy a poner aquí, su realidad. ¿Qué es su realidad? Su realidad es sus rutinas, y su entorno. O sea, ¿cuáles son las palabras entonces que serían las primeras que tiene que aprender? Las que tienen que ver con su realidad. ¿Qué hace el niño? ¿Qué juega?
qué conoce, qué trae en su mochila, si trae, qué objetos hay en la casa donde vive, qué en su entorno, las plantas que hay en la escuela o en su casa, las partes de la casa, ahora sí, porque ahí hay cuarto, hay manera de escribir. Entonces, su realidad, sus rutinas y su entorno. Vamos a tratar de convertir su entorno en palabras. Y en palabras, aquí le puse palabras, pero le voy a poner palabras escritas. ¿Por qué? Pues porque él ya sabe que las palabras significan algo, porque las habla. Él ya habla en palabras, pero no escribe. ¿Cómo podemos hacer que escriba? O bueno, más bien, ¿cómo podemos hacer que lea, que sepa? Pues acercándole a las palabras escritas. Entonces, estas palabras escritas, ¿dónde tienen que estar? En su entorno. Tienen que representar sus rutinas. Y el juego de la motivación es bien importante. Siempre tenemos que estar alegrándonos con los niños, haciéndolos, tenerlos en un lugar seguro, que se sientan bien con ese interés que van a tener por el significado. Y para ello, el mejor vehículo, escuchen esto, el mejor vehículo para el aprendizaje de un niño de esta edad es su estado natural. El juego. Tenemos que jugar con estas palabras escritas, incorporarlas a la rutina, incorporarlas a su entorno y que sea motivante para ellos. A lo mejor estoy algo lejos y no me veo, pero pues quiero que se vea el pizarrón. Lo importante es lo que estoy escribiendo aquí. Estoy en la etapa de comprensión, que es la etapa número 1. ¿Qué actividades puedo hacer en esta etapa? ¿Qué actividades puedo hacer en esta etapa? La pregunta. Establecer un primer contacto con las palabras de su entorno, familiarizar a los alumnos con el lenguaje escrito. Por ejemplo, yo estoy en una habitación aquí, ¿no? Es un cuarto para mí, pero en esta habitación, ¿qué hay? Está este pizarrón. Bueno, entonces aquí en el pizarrón puedo poner una tarjeta que diga pizarrón. Y le voy a preguntar al niño, ¿qué dice aquí? Y si no me dice nada, pues yo no le voy a decir, le voy a tocar. Dice, mira, ¿qué dice aquí? Y, pizarrón. Ok. Yo recomiendo el uso de tarjetas. ¿Por qué? Porque si lo hago con tarjetas, yo puedo utilizar esas tarjetas para hacer diferentes actividades. ¿Sí? Ahí puede ser pizarrón, otra tarjeta puede ser que diga pared, otra tarjeta puede que diga mesa, otra tarjeta puede decir, no sé, escritorio si estás en el salón. Si se fijan, no estoy buscando palabras que se parezcan ni nada, estoy buscando palabras que el niño conoce, que el niño habla y dice, que el niño sabe qué significan, pero no las sabe escribir. Y yo las estoy escribiendo para que él sepa cuáles son. Y el niño, por medio de las tarjetas, si las tiene como referentes, ok, aquí está una actividad es uso de referentes, sería esto. Referentes. Los referentes son palabras que se utilizan con imágenes relacionadas. ¿Sí? Regularmente los maestros las utilizan con el abecedario. Está bien, es buena estrategia. Hay una que se usa con nombres, por ejemplo, eso está padre. ¿Por qué? Porque tú en vez de poner cosas, puedes poner la foto de los niños del salón con diferentes letras que empiezan, y el niño que aprende va a poder identificar a sus compañeros, y al mismo tiempo que está aprendiendo a leer, se está aprendiendo los nombres de los compañeros, está aprendiendo a relacionarse, ¿no? Uso de referentes. Pero aquí yo estoy usando referentes para nombrar cosas que están en el salón de clases.
Pero no nomás se puede en el salón de clases, esto se puede poner en la casa también. En la casa, los cuartos, cocina, sala, comedor. Dentro del comedor, los utensilios, silla, mesa. En la sala, sillón, centro de mesa. En las habitaciones, habitación de papá y mamá. Es una frase larga, pero con un significado. Tú las puedes leer con él y decirle, y de ahí vas a ir partiendo para que aprendan. Entonces, fomentar la curiosidad de los estudiantes por conocer la forma de las palabras y su significado. Ahí tú tienes que hacer con el niño reflexión. Por ejemplo, vamos a comparar estas dos palabras. Mesa con escritorio. Que pueden tener significados similares, pero no vamos a hacer con relación a su función, sino con relación a su escritura. ¿Cuál es una palabra larga y cuál es una palabra corta? Ejercicios de reflexión. Reflexión de palabras. ¿Cuál es una palabra corta? ¿Cuál es una palabra larga? Y ellos ya van a poder ir identificando que hay diferencias al escribir. Y puede que algunos se den cuenta de que hay diferencias también en cómo la pronuncian. Pues tardo más en pronunciar escritorio, es una palabra más larga que mesa. Mesa es más cortita. ¿Sí? Son algunos tipos de ejercicios. Reforzar la correspondencia entre la palabra escrita y el objeto que se designa. Vamos a suponer que ya hay una actividad inicial para entrar al salón, ¿no? El primer día del salón, tú como maestro, o no el primer día que empiezas, pones los referentes de las palabras en las cosas que hay, ¿sí? En la mesa, el pizarrón, el mesabanco, el escritorio, la televisión, la ventana, la cortina, en todo pegas palabras, ¿sí? Las lees con ellos el primer día, el segundo. Para el tercer día, tú puedes quitar todos los letreros y antes de entrar al salón, cuando vayan a entrar, tú le das una etiqueta a cada niño. A ti te tocó esta palabra. Sin decirle qué es, el niño va a tener que ir y ponerla en el referente que es, ¿no? Si le tocó pared, tendrá que ir a la pared. Si le tocó mesa. A veces decimos, nos dan miedo este tipo de actividades porque decimos, ay, es que el niño no sabe leer y escribir. El niño va a ir aprendiendo. Pero si usamos un método de análisis, un método analítico como este, lo que vamos a lograr es que cuando el niño lea, va a leer por palabras, va a leer por oraciones y va a comprender. En las escuelas primarias batallamos mucho en los grados superiores con la relación a la comprensión lectora. ¿Por qué? Pues porque muchos de los maestros de primero y segundo, y no les estoy echando la culpa, no los amo, maestros de primero y segundo, pero muchos de los métodos se basan en el silábico o el fonético. ¿Y qué les enseñan a los niños? A decodificar palabras, a leer mesa. ¿Qué dice? Mesa. ¿Y qué dice? Los niños que tienen buena retención, o sea, mesa, la van a poder abstraer. Pero los que no, los que van decodificando y no logran pasar allá, no va a saber qué dice. Y va a leer así. Y eso es un hábito de lectura que va a tardar. Si no lee mucho, va a tardar en superar. Pero si ya lee mesa, pared, escritorio, y todavía le agregamos el artículo aquí, por ejemplo, en vez de ponerle mesa, le ponemos la mesa, la pared, el escritorio. El niño va a ir identificando también estas palabritas cortas que cuando las vea en una lectura, pues te va a leer súper fluido, ¿no? Entonces, la pared está junto a la mesa y el escritorio está en el centro del salón. Ah, caray, dices, ¿por qué lee tan rápido? Bueno, porque
dentro de su pensamiento psicrético, las totalidades, las oraciones y la globalización, el niño estas palabras ya las sabe leer de volada y estas ya sabe qué significan también. O sea, ya cuando lee la palabra, aunque no tenga el referente en el futuro, pues va a entender lo que es el significado. Pues vamos a quitar estas palabras y vamos a seguir con las actividades. Reforzar la correspondencia, decía, ¿no? Esa era una de las actividades que van entrando y van. Otra, contribuir a crear relaciones sociales sanas, potenciando un clima social, en el aula de afecto, seguridad y aceptación con los compañeros. Pues aquí, otra actividad, ya la decía, la de los referentes, ¿no? Pero ahí te va otra que a mí me gustaba mucho, y este es un material y tiene que ver con comprensión. Es la creación de vocabulario. Vocabulario en tarjetas. En tarjetas. Cuando daba yo primer grado, lo que hacía era que tenía un vocabulario semanal de 10 palabras. 10 palabras. El viernes se mandaban esas 10 palabras y el niño con su papá o con su mamá tenía que elaborar unas tarjetas. En estas tarjetas, por un lado, escribían la palabra, vamos a suponer que era, no sé, mamá, que es muy básica, ¿no? Pero eran diferentes. Y en la parte de atrás de la tarjeta, pues estaba el dibujo, ¿no? El dibujo de una mamá. Entonces, cuando revisaba el vocabulario, el lunes, revisaba las tarjetas, las veía, les ponía ahí un revisadito, algo para que se notara que estaban hechos. Los ponía en parejas. Y en parejas, las palabras, tenía varios juegos, ¿no? Pero uno de los juegos era revolver las tarjetas y poner las palabras, las tarjetas con la palabra boca arriba, ¿sí? Entonces decía mamá, tata, papá, abuelo, no sé, diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, si eran frutas, sandía, melón y demás, ¿no? Entonces los niños por turnos jugaban, mientras yo seguía revisando, los iba poniendo en parejas y ellos lo que hacían era leer las palabras. Ya las habían leído con su papá y con su mamá. Cuando yo se las revisaba, también hacía que las leyeran, que dice aquí. Ya les mostraba la palabra y les mostraba el dibujo. Si no la podía leer solo la palabra, les mostraba el dibujo, ¿no? Entonces ahí vas tú viendo. Pero todavía seguían, como decíamos en repetición, las palabras boca arriba y por turnos iba leyendo. Leía la palabra. Yo no tenía que revisar, ¿por qué? Porque ellos volteaban la tarjeta y ya veían el significado. Ya no tenías tú que decir si estaba bien o no, sino que el mismo niño se podía autoevaluar o el compañero lo podía coevaluar y decir, esa palabra no la tomes porque no es la que dijiste, ¿sí? Y ya se sacaba la tarjeta. Y el niño pues era como una especie de juego en el que el que tuviera más tarjetas ganaba, ¿no? Y así jugaban, ¿no? Ese era uno de los juegos. Y bueno, pues así. Otro era que los niños cambiaban las tarjetas y se ponían la palabra así de frente, él la tenía que leer y el otro le decía si la leía bien porque aquí atrás tenía la imagen. Ese era otro juego, ¿no? Eran algunos de los juegos que hacíamos que tenían que ver con esto. Bueno, ahí están algunas actividades. Algunas actividades de este método. Decía, instalar nombres de los objetos en el salón, en el hogar, sobre cartulinas de colores a los que se les dé lectura ocasional. Juego, búsqueda de objetos, les decía ahorita, se le da la cartulina para que los busque los objetos, ¿no? Se coloca
pegado en los mesabancos el nombre del estudiante como referencia. A su vez, se tienen nombres por separado para ubicar actividades fuera de su mesabanco, donde el estudiante deberá encontrar su nombre para posicionarse. Esa también es una estrategia buena. En el mesabanco, a ver si me sale el dibujo de un mesabanco, ¿no? Aquí. No soy bueno para dibujar mesabancos, pero bueno, aquí está el mesabanco. Y qué feo está, ¿no? Lo voy a dibujar de arriba, como si fuera la mesita. Vamos a suponer que esta es la silla y este es el mesabanco, así para abajo. En el mesabanco, en esta parte, se ponía el nombre del niño, obviamente de frente a él, para que supiera dónde iba a estar sentado. Entonces, cuando salían todos ya para el otro día, movíamos los mesabancos para acomodarlos y le pedías a un compañero que lo llevara a sentar. Entonces ya agarras tú al compañero, si se llama Maximiliano, el niño va por los mesabancos buscando el que dice Maximiliano para sentarlo. Esa es una actividad con nombres y con mesabancos, ¿no? Aparte, se tenían tarjetas de los nombres de los niños por separado. ¿Para qué? Para cuando tú quieras hacer ejercicios donde no se ocupe el mesabanco, pues usabas la tarjeta de nombre. Por ejemplo, ya había días que yo ponía los mesabancos alrededor y empezábamos en un círculo en el centro y yo ponía las tarjetitas a todo alrededor y ya se tenían que sentar en el orden ese y utilizando el nombre. Entonces el niño va viendo una funcionalidad de la lectura, bien, con la escritura. Se fijan, todas estas son actividades de lectura. Él no escribe, él lee primero lee, para que primero entienda qué significa escribir. Después vamos a pasar a la etapa donde escribe, pero primero el niño lee por todos lados, jugando, y así lo hace. ¿Qué más? Utilización de frases completas. Y se utilizan frases como rompecabezas después de la lectura, ¿ok? Esta tiene que ver con rutinas. Rutinas de lo que uno puede mandar a hacer en el salón, ¿sí? Frases. Una frase, por ejemplo, puede ser: trae tu cuaderno. Es una frase de una instrucción que tiene que ver con las rutinas de los niños. Trae tu cuaderno. ¿Cuántas palabras hay en trae tu cuaderno? Pues aquí está. Trae tu cuaderno. 1, 2, 3. Poquitas. Pero esto tiene un significado totalitario igual. Es una totalidad. Es una acción en la que el niño tiene que agarrar el cuaderno y llevárselo al maestro, llevárselo a un compañero. Trae tu cuaderno. De aquí pasa la reflexión que decía ahorita, donde dice tú. Y el niño va a decir, si ahí dice trae tu cuaderno, pues aquí dice tú. ¿Ok? Entonces dice cuaderno, aquí dice cuaderno, aquí dice trae. Entonces, existe, por ejemplo, yo lo que usaba para usar este tipo de actividades era, no sé si por allá uno de ustedes que se utilicen, pero puedes utilizar dos. Una es la tiquetera. Ya ven que hay unos rollos de los tickets, unos rollos donde se ponen los tickets que salen en unas impresoras de color, que son unos rollos. Entonces esos rollos los tiras y ahí pones las frases, y esas frases las puedes cortar por palabra, para que el niño, como rompecabezas, las acomode. Trae tu cuaderno y ahí la tiene que acomodar. Borra el pizarrón, ¿sí? Junta tu mesabanco y así. Esa es una con las tiqueteras. La otra, hay un papel también que venden y es un rollo un poquito más grande y también un poquito más caro, con el que se hacen las juntas de los tablarroqueros. Los tablarroqueros, cuando juntan dos paneles, dos hojas,
ponen una hoja como de papel también. Algunos, ¿no? Unos ponen malla y otros ponen hoja de papel. Ese rollo también sirve para hacer este tipo de actividades, ¿sí? Aquí primero las haces tú, maestro, y hace rompecabezas, ellos juegan. Se la puedes dar, dices que reconocen las palabras y que la armen. Primero tú. Esta es una actividad que después van a poder hacer ellos, ¿no? Pero primero tú, maestro. ¿Qué más? Bueno, yo creo que con esas actividades está bien para empezar. Creo que con esas actividades está bien para empezar. Aquí te di algunas ideas. Si te fijas, todo es lectura en esta primera fase de comprensión. Juega con ellos. No significa que no puedan dibujar, no puedan hacer otras cosas, pero todo es lectura primero. Pura lectura. Tras, de aquí, juego, lectura, juego. No sé si tengan alguna duda, dejaré un espacio para pequeñas preguntas. Ahora sí voy a voltear la cámara para poder estar viendo aquí. No hay dudas. Preguntas. Saludar a Wendy Cetina, Yuleidi Fajardo, Flor Coral. Si hay alguna pregunta sobre este método, pues ahorita es el cuándo. Llegamos, fundamentos, principios, las fases, y esta es la fase número 1, la fase de comprensión. Quiero seguir haciendo más videos en vivo, pero pues necesito darme más tiempo. No tengo mucho tiempo, pero sí quiero. Este sí se los voy a prometer. Voy a terminar con las fases 2, 3 y 4 para completar el paquete. Y este video pues lo voy a estar subiendo también a mi canal de YouTube para que ahí lo puedan estar reviviendo. Probablemente aquí en Facebook también se quede un tiempo, pero pues allá va a estar ya por siempre. Tiene que ser con mayúscula cada palabra, aunque sean sustantivos. No tienen que ser con mayúsculas. Yo no sé si todas las puse con mayúsculas, a lo mejor por mi manera de escribir, pero yo recomiendo, porque ese es un contenido que se ve en primer grado, que de una vez lo introduzcas un poquito a la ortografía. Por ejemplo, si vas a poner México, pues lo pongas como es, ¿no? Con M mayúscula, porque es un país, México. Los nombres, Joaquín, con J mayúscula. Joaquín. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Hay que escribir correctamente. Como se escribe correctamente, así hay que ponerlo. Y el niño va a entenderlo, va a irlo entendiendo. Y él también va a ir pensando, mira, hay una diferencia, ¿no?, entre México y mamut, que lo escribieron con la otra M. ¿Por qué? Y ya, cuando él tenga esa curiosidad, esa duda, tú vas a poder introducir el tema y vas a poder, bueno, es que México es un país es un nombre propio, y los nombres propios se escriben con mayúscula. ¿Cuáles más son nombres propios? Los nombres de las personas, los nombres de las ciudades. Y así vas a poder introducirlo, ¿no? Pero esa era una muy buena pregunta. Etapa de comprensión del método global, que es un método analítico. Entonces, lectura primero, y por ahí vamos a comenzar. Y ya estamos finalizando el video, pero aquí va a quedar un tiempito para que lo puedan ver. Y pues nos vamos a ver en una siguiente transmisión. Sigan la página, denle me gusta, porque ahí hay otras actividades del método global que se han estado compartiendo. Estoy compartiendo ahorita actividades de método global, actividades para la adquisición también de la habilidad sentido matemático, y bueno, así se va. La primera fase, comprensión y fundamentos. Si se fijan, pues sí es mucho lo que se tiene que decir, ¿no? Ya tengo casi una hora aquí. Falta como otra hora más o menos para las otras 3 fases. Y voy a ver si puedo hacer un ejemplo práctico. Sin más, pues me despido de ustedes agradeciéndoles que sigan, que hayan estado aquí. No se olviden de seguir la página. Les digo, ahí van a seguir habiendo videos de esto. Y les mando pues un abrazo, ¿no? Nos vemos.